Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por estar presente en esta rueda de prensa que hacemos, como todos los lunes, por videoconferencia desde el PSOE Provincial de Cádiz. Llevamos varias semanas expresando nuestra preocupación por la situación de las residencias de mayores. La verdad es que se veía venir y, una vez más, tenemos que decir que la Junta de Andalucía no ha hecho absolutamente nada por evitarlo. El 18 de noviembre del año pasado, en esta misma sala de prensa, ya le exigíamos a la Junta de Andalucía un control más directo sobre lo que estaba pasando en estas residencias, porque veíamos ya la llegada de la tercera ola. 3 meses más tarde, tenemos que lamentarnos que, una vez más, la Junta de Andalucía ha fallado. Hace 3 meses pedíamos, como digo, la intervención de la Junta con más inspecciones y, sobre todo, le demandáramos que hiciera caso a aquellas sugerencias que en junio le hizo ya la Fiscalía como consecuencia de las investigaciones que llevaron a cabo en la primera ola. Hacía falta y hace falta una mayor dotación de personal con formación sanitaria en las residencias, un mejor cumplimiento en estas residencias respecto al historial sanitario, respecto a las prescripciones, contenciones y control judicial de los ingresos. Hacía falta también zonas de aislamiento y sistemas de comunicación con imagen y con sonido para que se pudiera garantizar y permitir el control de los residentes con sus familiares sin que hubiera ningún tipo de riesgo. La Junta, por lo tanto, tenía señalado el camino y no ha hecho absolutamente nada en estos meses. Ahora, la situación, desgraciadamente, está absolutamente fuera de control y ya la Junta prácticamente no tiene margen de maniobra y tiene que acometer actuaciones de urgencia. Cádiz es la provincia andaluza con más residencias de mayores medicalizadas por parte de la Junta. Hablamos de 10 residencias. Pero, ¿qué es medicalizar para la Junta de Andalucía? Pues para la Junta de Andalucía, medicalizar es la asignación de un médico de atención primaria que muchas veces atiende telefónicamente cuando son pacientes que requieren una valoración asistencial muy especial. Y también esta medicalización es la asignación de otro facultativo del hospital de referencia que acude al centro 2 o 3 veces por semana cuando acude. Estamos hablando de centros que tienen una media de 100 usuarios potencialmente frágiles ante un virus que no solamente afecta al sistema respiratorio, sino también al funcionamiento de órganos vitales. Nosotros vamos a pedir en el Parlamento de Andalucía que cambie radicalmente esta situación. Tiene que haber un médico en plantilla, a tiempo completo, en aquellos sitios donde se superen los 50 usuarios. La Junta tiene que obligar a los centros privados a que haya un médico y debe proveer también a los centros públicos, a las residencias públicas, que haya un especialista en el centro que realice el seguimiento diario a estos mayores, a estas personas que realmente necesitan un mayor cuidado y una mayor atención por la edad que tienen y por las dolencias que padecen. Este fin de semana se han hecho públicas cifras escalofriantes. Son ya 240 usuarios en residencia de mayores en nuestra provincia de Cádiz que han fallecido desde el inicio de la pandemia. Y nuestra pregunta es, ¿a qué está esperando la Junta de Andalucía? Cuando en junio la Fiscalía decidió no abrir ninguna diligencia, se habían producido ya 400 muertes en toda Andalucía. Solo en la provincia de Cádiz, como he dicho hace un momento, hay 240 personas que ya han perdido la vida. Creemos que ya hay motivos más que suficientes para poder retomar estas investigaciones, porque creemos que hay mucha negligencia detrás de todo lo que está pasando en las residencias de mayores. Y la verdad es que tiene mucho delito que, habiéndose recomendado medidas, estas no se hayan tomado en consideración por parte de la Junta de Andalucía, que está de perfil, con una situación, en una actitud completamente indolente y sobrepasada por los acontecimientos. Basta un ejemplo para ilustrar todo esto que estoy hablando. El mismo día en que salía la denuncia de la UGT sobre la residencia de mayores de Nos Barrios,
nos sumamos a pedir que se interviniera de manera urgente ante una situación de absoluto descontrol que se estaba viviendo en la residencia Nuestra Señora del Rosario y que ya en aquel entonces denunciábamos el fallecimiento de 30 usuarios. Han tardado una semana en tomar medidas desde la Junta de Andalucía, en un centro que tenía ya, además, más de un centenar de contagios y ahora, desgraciadamente, cuenta ya con 46 fallecidos. Algo ha pasado allí, porque también podemos poner el ejemplo contrario. Nos vamos, por ejemplo, a Jerez, uno de los municipios con mayor tasa de contagio de la provincia. En la Fundación San José, con 96 residentes, a día de hoy está limpia de COVID y han tenido también positivos a lo largo de todo este tiempo. Pero es que esto no va simplemente de fumigar ahora que la situación es insalvable. Consiste en tener dotación médica, en sectorializar el edificio, en sectorializar también al personal y en no confiarse y tomar medidas preventivas antes y con tiempo. Desde luego nos solidarizamos, como no puede ser de otra manera, con los familiares de estas víctimas, con las personas que están batallando día a día en nuestros hospitales por recuperar su salud y, en general, con todos aquellos a los que esta enfermedad está poniendo a prueba o afectando al desarrollo normal de sus vidas y de sus trabajos. Y si hablamos de los datos de contagio y de fallecimiento de COVID en nuestra provincia, vemos como las cifras nos dan un pequeño respiro, parece que baja algo, pero a la vista de lo que pasó la semana pasada en Algeciras o en Los Barrios, esta semana nosotros nos preguntamos cuánta fiabilidad o qué fiabilidad tienen los datos de la web del SAS. En concreto, estos dos municipios de un día a otro duplicaron su tasa de COVID. Nuestra secretaria general, Irene García, ya lo apuntó la semana pasada. Pedíamos transparencia a la Junta de Andalucía y pedíamos, por supuesto, explicaciones por estos desfases en los datos que están dando cifras, como digo, absolutamente alarmantes en Algeciras y en Los Barrios. Nosotros vamos a preguntar en el Parlamento a la Consejería de Salud que concrete qué es lo que ha pasado, si es verdad que se debió a un fallo informático y, aún así, con este argumento, desde luego nosotros entendemos que no pueden escurrir el bulto de esta responsabilidad que consideramos muy grave. Queremos saber qué es lo que sucede con el volcado de los datos, porque es una cuestión muy sensible y porque afecta a muchas personas, a muchos ciudadanos, en este caso en concreto del campo de Gibraltar. Está condicionando la actividad comercial y de restauración y que puede también suponer, como no, un riesgo muy importante para la vida de los campos gibraltareños y de las campos gibraltareñas. La triste realidad a día de hoy es, y lo venimos denunciando una y otra rueda de prensa, el auténtico descontrol en plena pandemia de la Junta de Andalucía, que es el mando único en esta provincia y que le pedimos una y otra vez que tome medidas. Y este mando único, pues, por ejemplo, como acabo de decir, facilita datos erróneos sobre el seguimiento del coronavirus. Y recuerdo que estos datos son después lo que ellos mandan al Gobierno de España, son los que mandan al Ministerio de Sanidad. El SAS no sabe dónde se han contagiado 9 de cada 10 gaditanos con COVID. Así lo recogen los propios medios de comunicación. No es una denuncia baladí hecha por este partido. La trazabilidad, el parámetro que permite saber si las autoridades sanitarias han perdido el rastreo de este virus, alcanza mínimos en la provincia de Cádiz, apenas un 9,3%. Muchos puntos por debajo de la media andaluza, que está en 28,6%. Solo hay 3 provincias que están peor que la provincia de Cádiz en este parámetro, las 3 del País Vasco. Son las que presentan los peores datos. Pero este parámetro, que resulta fundamental para saber hasta qué punto la pandemia está fuera de control,
alcanza niveles máximos en esta provincia. Y a todo esto nos gustaría saber qué es lo que dice la delegada del Gobierno, la señora Ana Mestre. La señora Ana Mestre ni se le está ni se le espera facilitando datos y transparencia sobre el control y seguimiento de esta pandemia en nuestra provincia. No convoca a la Comisión de Coordinación, que ni siquiera ha convocado, ni siquiera lo hizo en la segunda ola, imagínense en esta tercera. Nada sabemos tampoco del proceso de vacunación. Aún no nos explicamos cómo no han hecho ningún tipo de declaración, porque no sabemos cómo han aplicado el protocolo de vacunación en esta provincia. Mutismo absoluto, quizá porque no vaya a ser que salten casos de listillo y de oportunista. En realidad, lo que no quiere ver la señora Mestre es lo que sí le están diciendo día a día los profesionales, que por cierto están a su servicio y que ella no escucha. Un ejemplo, el propio director gerente del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-Las Andas, el señor Manuel Ortega, ha reconocido en una entrevista las dificultades en las labores de rastreo ante el incremento de los contagios. No sabe si es de la cepa británica, aunque sí se sabe que es un patógeno de una altísima capacidad infectiva y muy agresivo. Esto es lo que está sucediendo en estas provincias. Y dice que toda la semana, además, envían muestras para su estudio y secuenciación en los laboratorios de referencia especializados. Y nuestra pregunta es, ¿cuánto vamos a esperar para conocer estos resultados, darlos a conocer, para certificar el impacto de esta nueva mutación del virus en nuestra provincia? Estas son las cosas que son importantes para poder dar respuesta con medidas epidemiológicas. Y mientras tanto, faltan rastreadores, faltan PCR, faltan personal sanitario en las residencias de mayores, tenemos nuestros hospitales colapsados, falta de personal en enfermería para vacunar a más gente y falta personal porque después de un año de epidemia están los profesionales absolutamente agotados, trabajando a piñón y además no se les reconoce como se debiera la importante labor que están llevando a cabo. Y a todo esto, el Gobierno de la Junta de Andalucía se despacha muy a gusto diciendo que además tiene superávit en sus cuentas. Tienen dinero guardado mientras estamos en plena pandemia. Queremos que el señor Moreno Bonilla invierta la mitad de ese superávit, que dice tener más de 800 millones de euros, y queremos que lo invierta en los ayuntamientos para hacer frente al coronavirus, porque son la primera línea del combate contra esta pandemia y son quienes están recibiendo el impacto directo de la crisis generada por el coronavirus. Son los que están articulando medidas en la posibilidad, en el margen de actuación que tienen. Por otro lado, también nos gustaría trasladar que compartimos la lógica indignación del sector hotelero y comercial por la falta de ayuda ante los cierres que tienen que acometer o ante el recorte de su actividad. Faltan ayudas al sector hotelero y comercial a pesar de que el Gobierno andaluz ha recibido 7.500 millones de fondos procedentes del Gobierno y de Europa. Y no se nota en Andalucía y no se nota en nuestra provincia. En la Junta de Andalucía, como siempre, echa la culpa al Gobierno de Pedro Sánchez, pero nosotros hoy nos vamos a adelantar para recordar que ya se han aprobado ayudas por valor de 4.220 millones de euros y que se va a reformar la normativa para poder aumentar las ayudas directas a autónomos y empresas que están siendo afectadas por la pandemia. Todo ello tras recibir la autorización de la Comisión Europea. Pero ojo, que las comunidades autónomas también podrán conceder este apoyo. El nuevo marco, que se aplicará en 3 semanas, incluye la posibilidad de conversión de las ayudas en forma de anticipos reembolsables, garantías, préstamos u otros instrumentos en subvenciones directas. Asimismo, extiende el plazo de aplicación de las medidas hasta el 31 de diciembre de 2021. Cabe recordar
que existen ayudas del 15% en liquidez y del 5% del PIB apoyo directo, como por ejemplo los ERTE y las ayudas a autónomos y las incapacidades laborales por la pandemia por 40.800 millones, que están permitiendo mantener la actividad económica. El volumen de ayudas directas activadas en España entra entre los más elevados de los países europeos de la Unión Europea. El Gobierno de España ha impulsado todo un cinturón social de decretos para hacer frente al impacto económico con ayudas para desempleados y desempleadas y préstamos para autónomos y pymes, moratorias de hipotecas, ayudas al alquiler, prohibición de desahucios, microcréditos para inquilinos vulnerables, aplazamiento de pago de cuotas a la Seguridad Social de autónomos, etcétera. Y, mientras tanto, estamos atentos a que la Junta de Andalucía reaccione, porque hasta ahora son los ayuntamientos los que están supliendo al Gobierno de la Junta de Andalucía, congelando tasas e impuestos en sus municipios y aprobando medidas extraordinarias como ayudas directas destinadas a los comerciantes locales que se enfrentan al cierre de la actividad no esencial durante al menos 14 días como consecuencia de esta pandemia para poder superar el límite de contagio marcado por la Junta de Andalucía. Por eso es fundamental que la Junta de Andalucía despierte. El mando único de la provincia, ni el de la provincia ni el de Andalucía, es Pedro Sánchez. La responsabilidad del control de la pandemia en Andalucía es del señor Moreno Bonilla y la responsabilidad del control de la pandemia y de sus consecuencias en esta provincia tiene un nombre y es Ana Mestre. Por lo tanto, lo que les pedimos es que reaccionen, que abandonen la indolencia y que se pongan las pilas. No pueden seguir ocultando su inacción, señalando continuamente a Pedro Sánchez y al Gobierno central y derivando su responsabilidad hacia los ayuntamientos que ya no pueden soportar más la presión que está ejerciendo la Junta de Andalucía sobre ellos.